Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hacer el video de resumen del riesgo por iluminación. Entonces, de la iluminación, ¿qué podemos decir? Que esta tiene influencia en la productividad, en la accidentalidad, en el confort visual. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo una adecuada iluminación, pues la productividad va a ser mayor, es decir, estoy en un confort visual. Por ejemplo, en los casos en que las personas tienen que diferenciar tonalidades de colores, se requiere una iluminación muy adecuada para que esa productividad sea también positiva. En la accidentalidad, digamos, un defecto en la iluminación nos puede crear accidentes. Y el confort visual, es decir, si nos sentimos agradables en un sitio con adecuados colores, con una iluminación adecuada, pues va a favorecer el desempeño de cualquier persona. La luz visible se encuentra en un rango donde podemos ver los colores del rojo al violeta. Entonces vamos a ver rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. O sea, rojo, naranja, verde, amarillo, azul, violeta. Ese, digamos que es el rango. Los tipos de visión, entonces nosotros podemos tener visión fotópica, escotópica, mesotópica. Entonces la fotópica es la que está relacionada con la luz día, ¿sí? La escotópica está relacionada con la luz nocturna, es decir, cuando hay baja iluminación, y la mesotópica es como una mezcla de estas dos iluminaciones. Entonces en la fotópica, que es la diurna, actúan más los conos del ojo, mientras que en la escotópica, que es la nocturna, actúan más los bastones. Y en la mesotópica, pues hay una mezcla de esto. Entonces podemos tener defectos en la iluminación, excesos en la iluminación, ¿sí? Podemos tener deslumbramiento. Entonces, defectos en la iluminación, pues no vamos a ver bien, eso incluso puede tener problemas ergonómicos porque hace que tengamos que acercarnos más a las cosas que estamos viendo. El exceso también, pues, deslumbra, ¿sí? El deslumbramiento es, por ejemplo, cuando uno ve la luminaria. Entonces, la ubicación de las luminarias tiene que ser tal que no se genere un ángulo más bajo de 45 grados. Es decir, si estoy a 45 grados o más, yo no voy a ver esa luminaria. La luminaria no va a interferir cuando yo mire hacia el horizonte. ¿Sí? Entonces, el deslumbramiento ocurre cuando yo veo una luminaria. Por ejemplo, en campos petroleros de perforación, es muy usual que el deslumbramiento se dé, porque por tratar de aprovechar las fuentes lumínicas, las luminarias estadio, por ejemplo, las levantan mucho. Entonces es mejor tener más y enfocadas a puntos específicos que levantadas para que iluminen en forma general, porque igual entonces no va a dar el nivel adecuado y va a producir deslumbramiento. Bueno, en la visión e iluminación, entonces encontramos que el ojo tiene una adaptación dependiendo de la iluminación. Entonces ahí puede ser acomodación, adaptación, agudeza visual y el contraste. O sea, ¿qué es eso? Entonces la acomodación es la capacidad que tiene el ojo para ver a diferentes distancias. Entonces estamos mirando a lo lejos, luego miramos cerca, el ojo tiene que acomodarse para poder visualizar lo que estamos leyendo cerca. Y lo mismo cuando es lejos. La adaptación es la capacidad que tiene el ojo para ver con diferentes niveles de iluminación. Entonces estamos mirando algo con muy buena iluminación, luego la iluminación es mala, quedamos como ciegos casi, cuando ocurre una diferencia muy grande, que eso ya sería el contraste. Y podemos tener incluso también accidentes de trabajo por eso. La agudeza visual, entonces la capacidad que tiene el ojo para definir cosas, para ver detalles.
para distinguir, por ejemplo, dos puntos que están muy cercanos. Entonces, dos puntos muy cercanos. Si yo no tengo buena resolución, veo como si hubiera un puntico. O sea, con buena resolución voy a ver, o buena agudeza visual, voy a distinguir esos dos puntos. Y el contraste está relacionado, como ya les estaba diciendo, entre un nivel muy alto de iluminación y uno muy bajo. O sea, el contraste nos va a relacionar la iluminación alta con la más baja. En un puesto de trabajo esa iluminación ese contraste no debe ser mayor de 1 a 3. Y en un área general no debe ser mayor de 1 a 10. Entonces si estamos en un área específica, en mi puesto de trabajo, entonces yo tengo acá una iluminación de 900 lux y acá tengo otra que está más baja. No podría ser inferior a 300 lux. Porque 3 por 3, 9. Entonces el mínimo multiplicado por 3 me da el máximo del máximo, ¿sí? Para que el contraste sea el adecuado. Otro aspecto a tener en cuenta es el ambiente cromático. Entonces el ambiente cromático se refiere a los colores de la pared, del techo, del piso, de los muebles, de los escritorios, para que tengan una reflexión apropiada. Necesitamos que haya una reflexión, digamos, adecuada. Y influye la iluminación también. Todas las luminarias tienen una temperatura de color. Por eso hay unas luminarias que las vemos blancas, otras las vemos como amarillitas, otras como azulitas. Entonces eso se da por la temperatura de color que viene en grados Kelvin, ¿sí? Y esa iluminación está en grados Kelvin. Entonces, por ejemplo, una lámpara dice 6000 grados Kelvin. Esa ya es una iluminación blanca, ¿sí? Y está relacionada con ¿qué? Es la luz que emite un cuerpo negro a una temperatura dada. Entonces, un cuerpo negro a 6000 grados Kelvin produce una iluminación blanca, ¿sí? Entonces, esa es la temperatura de color que también nos tiene que favorecer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en una casa, en una sala, entonces si yo tengo una iluminación con un nivel de grados Kelvin muy alto, por ejemplo 6000, entonces es una iluminación blanca, casi de oficina. Entonces, ya dependiendo de cada persona, pues sería mejor tener una iluminación más cálida, entonces, o sea, es decir, más amarillita. Entonces, una iluminación de 2000 grados Kelvin, de 2500 grados Kelvin. Entonces, eso se refiere, o a eso se refiere la temperatura de color. Entonces, vamos a lograr un ambiente, bien sea de trabajo, de descanso, de esparcimiento, con las fuentes lumínicas y los colores que tenemos en el ambiente. Las clases de iluminación, entonces tenemos natural y artificial. Y la artificial la dividimos en espectro completo, incandescente, de descarga y LED. Entonces la mejor es la natural, obviamente. Entonces la luz solar es la mejor. El espectro completo tiende a asemejarse a la luz solar o a la luz natural. Lo importante que es aprovechar adecuadamente esa luz natural, por ejemplo con una persiana de aletas horizontales. A mí siempre me parece que el mejor control en una ventana es una persiana de aletas horizontales. Entonces podemos aprovecharla, vamos graduando durante el día para que entre la iluminación adecuada sin que entren los rayos solares en forma directa. Los rayos solares pueden generar ya un exceso de iluminación. ¿Sí? Puede dar 100.000 lux, 150.000 lux, 50.000 lux, dependiendo del momento. Y cuando uno mide con un luxómetro, la celda no se puede colocar en el rayo solar porque puede dañar el equipo. Entonces, digamos que es una iluminación muy alta en algunos momentos. Entonces, lo ideal es controlarla. Cuando ponemos blackout, si bien la controlamos, también la cerramos. Es decir, cuando ponen blackout, las personas que lo usan les toca bajarlo hasta un punto, es decir, a esta altura, si este fuera mi escritorio, porque si lo subo más me entra el sol, o pues dependiendo la hora obviamente. Entonces me parece que es mejor la persiana de aletas horizontales, pero ya
digamos que cada quien mirará cómo hace el control, pero lo importante es hacer un control adecuado de esa iluminación natural. De la artificial, entonces les decía, el espectro completo que se asemeja a la iluminación natural, la incandescente, que es la bombilla que tiene tungsteno, ¿sí? La de descarga puede ser de sodio o de mercurio y puede ser de alta o baja presión. Entonces, sodio de alta presión, sodio de baja presión, mercurio de alta presión, de baja presión. Estas luminarias son, por ejemplo, para bodegas, entonces, bodegas muy grandes donde el techo es muy alto, entonces se necesitan luminarias de gran capacidad. Entonces, a veces ponen reflectores, a veces ponen lámparas de descarga, ¿sí? Tenemos también los LED, que digamos los LED tienen la ventaja que no tienen infrarrojo ni ultravioleta, y las otras fuentes sí, pero tiene una iluminación a veces muy brillante. Entonces hay que buscar también, digamos, hay diferentes tipos de LED, buscar el más adecuado y la ubicación también más adecuada, porque a veces brilla mucho. He encontrado en empresas donde hacen el cambio de la iluminación tradicional a LED que las personas empiezan a quejarse porque sienten que hay exceso de iluminación. Entonces hay que aprovechar esa luz que es buena, que es económica, que gasta poca energía, entonces digamos es una luminaria adecuada. Bien, dentro de los defectos que había, o sea, cuando hablamos aquí de exceso, de deslumbramiento, también es importante tener en cuenta el efecto estroboscópico cuando utilizamos luminarias fluorescentes. La luminaria fluorescente tiene una titila a 60 ciclos por segundo. Entonces, el ojo no es capaz de ver eso, pero el cerebro sí se da cuenta de eso. Entonces se traduce en dolor de cabeza, se traduce en fatiga visual, y en los sitios donde hay máquinas en movimiento cuya frecuencia sea múltiplo de 60, 6000 revoluciones, 1200 revoluciones, se puede ver en un momento dado la máquina quieta y la máquina se está moviendo. Entonces, ese es el efecto estroboscópico. Entonces se va a ver la máquina quieta, el trabajador puede pasar la mano y pues ha pasado, ya no tanto porque ahora se conoce más el tema, pero se baja los dedos, se baja la mano. Entonces vamos a tener accidentes por ese lado. Bueno, ¿cómo medimos? Medimos con un luxómetro o iluminómetro, obviamente adecuadamente calibrado. Tengo videos donde está la técnica de cómo medir adecuadamente, no vamos a entrar ahí en detalles. Dentro de los controles que encontramos, digamos, limpiar las ventanas muy bien para aprovechar la iluminación natural, tener el control de esas ventanas en cuanto al ingreso de la iluminación, limpiar las fuentes luminosas cuando tienen acrílico. Entonces hay que limpiar la fuente como tal si no tiene acrílico, porque el polvo se va acumulando en la superficie y nos va a disminuir el nivel de iluminación que teníamos cuando estaban nuevas, por ejemplo. Obviamente que ese nivel va a ir bajando con la vida útil de la luminaria, pero lo aprovechamos más si hacemos esa limpieza. También cuando tenemos, por ejemplo, luminarias que causan deslumbramiento, entonces se puede o cubrirla o colocar apantallamientos a nivel del techo que eviten que las demás personas vean esas luminarias descubiertas. Hacer pausas activas oculares, luminarias herméticas en sitios muy contaminados, en sitios no solo muy contaminados, sino que pueden llegar a generar explosión. O sea, lugares donde tenemos gran cantidad de polvo o donde tenemos gases y vapores inflamables. Entonces ya toca utilizar luminarias a prueba de explosión para esos casos. La iluminación localizada es importante. Las máquinas generalmente la traen, a veces no. Entonces tenemos una iluminación general en un lugar donde tenemos máquinas,
pero requerimos una luminaria localizada en los puntos específicos donde el trabajador trabaja, valga la redundancia, y tiene, digamos, la posibilidad de un accidente de trabajo. Entonces eso era básicamente lo que quería decirles esta vez. Aprovechen los otros videos que hay en la lista de reproducción de iluminación y nos vemos en el próximo video.